17 pasaron de las 8 y estás en el 89.3, estamos en Radiográfica y estamos acompañados, lo habíamos dicho en el arranque del programa, por el señor Aníbal Esmoris. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Fresca la noche. Fresca, 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 ha venido con todo el frío. Y bueno, acá en la radio hace más frío que afuera, por algún motivo que desconocemos. Y en verano hace más calor acá adentro que afuera también. Se exacerban los climas. Bueno, estamos en la previa de una nueva proyección de Fuck You el sábado acá en el Auditorio Soberanía. Y bueno, queríamos invitarte y la invitación fue para charlar un poquito, ¿no? De esta última película que salió del último recital que da Sumo, Fuck You. Eh, y bueno, quería preguntarte para arrancar a ponernos en tema, ¿cómo fue, ¿no? Ese kilómetro cero para pensar en esta película? ¿En qué momento surge la idea? ¿Cuál es el embrión primario de esta película? Hay un kilómetro cero que va bastante para atrás. La idea original de todo esto fue de Rodrigo Espina, que es el director de Luca, otra película que hicimos Ujú. y estrenamos en el 2007, que era quien era el amigo de Luca, y a quien Luca le pidió hace 38 años que vaya a grabar los conciertos porque no creía que iba a llegar vivo a fin de año. Cosa que todo el mundo se tomó para la chacota, digo, como que yo te diga, me duele la panza, me parece que me voy a morir, y vos me decís, tomate un té con limón. Efectivamente, 2 meses después Lucas se muere. Ese es el embrión de esta historia. Y corrigiendo un poquito, no fue el último show de Sumo, fue el último gran show de Sumo, fue el último gran obras donde presentan a Esther Chabón. Ellos terminan tocando en los Andes después, El el último último. show es en los Andes, donde Luca canta 2 temas y se muere 2 días después. Y en el medio hubo, que nosotros también grabamos, 2 shows en Cemento, uno en Taiwán, que era una discoteca pequeñita, Ujú. y otra en Airport, que era una discoteca un poquito más grande. Ese es el kilómetro cero de esta película. Después tuvo varios kilómetros más. Es decir, cuando después de haber hecho Luca, Rodrigo quería hacer una película que se llamaba The Last Shows, que eran todos estos últimos shows de Sumo compilados. Y bueno, no lo logramos. Trabajamos bastantes años para ellos y por diversos motivos no logramos llegar a ese punto. Y hace 3 años más o menos hizo una exposición muy importante en el Museo Histórico Nacional que se llamó Rock de los 80, muy bien curada, muy exitosa también. Y ahí, por ejemplo, Andrea había llevado cosas de Luca, la ropa con la que llegó a Argentina, la valija, y nosotros íbamos a proyectar Luca y esto todavía no era una película y nos habían pedido tanto Rodrigo Espina como José Luis García, que fue quien grabó ese show, poder pasar el material en bruto. Y se pasó el material en bruto, tal cual venía de cámara, esa era la Sin idea, edición, sin nada. sin edición, sin nada. Y tuvimos la desgracia que 15 días antes Rodrigo tiene una CB, lo encontramos en el baño de la casa, hicimos la proyección igual, homenajeamos a Rodrigo, vinieron sus hijos, etcétera. Fueron muy lindas proyecciones y cuando terminó esa proyección, José Luis García nos dijo a Marcelo Yapses, que es el otro coproductor conmigo, y a mí de que había que hacer la película, que había que dejarse embromar y que había que tomar la bandera y llevarla adelante. Así que empezamos a remar de nuevo en Dulce de Leche, en Sémola, durante unos años, y finalmente encontramos una idea que sirvió para que los planetas se alineen, que fue hacer la película como patrimonio cultural y de exhibición no comercial. Es decir, la película siempre la proyectamos gratuitamente, siempre la acompañamos, siempre charlamos con el público después, generando comunidad, que es lo que tenemos que hacer hoy día como están las cosas, ¿no? Eso es algo que, bueno, lo charlábamos con Guido cuando pensábamos, ¿no? La posibilidad de pasar la peli acá en el auditorio. Y yo en un momento agarré y le dije, bueno, de última esto, cobramos una entrada. Y dijo, no, 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 la película se pasa sin cobrar entrada.
y es algo que después leyendo notas sobre la peli ustedes remarcaron mucho. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Esa convicción de decir, bueno, esto es no solamente sin fines comerciales, sino que se pasa gratuitamente? Bueno, en principio lo que nos llevó a eso es un material que nosotros conocemos mucho, que hace muchos años que lo tenemos y que lo venimos cuidando, guardando, eh, subiéndolo a medida que la tecnología iba avanzando, porque esto el original es un VHS, entonces a medida que la tecnología iba avanzando lo fuimos resguardando, pasándolo a mini DV, luego a UMATI, luego a Betacam, luego a 4K, hasta que llegó la digitalización. Y nos parecía que era una locura que este material quede en un cajón. Digo, había que sacarlo a la luz, a como sea. Y bueno, encontramos este camino que permitió también que todos los actores de esta historia, los músicos, los familiares y demás, comprendieran que no había un fin comercial atrás, que no había un sentido de lucro en esto, sino también respetar a Luca, que fue quien pidió que se grabe para que esto se vea, respetar a Trotrigo, que quería hacer esta película y no se pudo en su momento. Y bueno, a esta altura de la vida, yo ya soy un poquito grande, nos damos ese pequeño lujo que es difícil, ¿no? Una película cuesta bastante dinero hacerla, es un chiche caro el cine, pero bueno, nos pudimos dar este lujito de hacer esta película como patrimonio cultural, que todo el mundo pueda alinearse atrás de eso y hacerlo de esta manera, gratuitamente para el público. Teniendo en cuenta lo que es el material de Sumo, el tratamiento que hubo a lo largo de los años, pues recuerdo haber empezado a escuchar Sumo siendo chico y no había buenas grabaciones de Sumo a principios de los 2000 o digitalizadas, tenías que conseguir a alguien que te lo pase, todavía era raro hasta en la era de la digitalización. ¿Qué valor le das en tu vida habiendo trabajado este proyecto, esta película con este material que Luca pidió que se grabe? ¿Qué lugar ocupa en tu vida esta película, esta producción y tenerla hoy en día y hacer estas proyecciones que no tengan un fin lucrativo, que puedas quedarte hablando con la gente que va? Porque mal que bien Luca Prodan se terminó convirtiendo en una de las figuras trascendentales del rock y la trayectoria fue corta, no fue tan larga la trayectoria de Sumo, si nos ponemos a hilar fino. Sí, Luca en realidad, a ver, Luca se había muerto estando en Italia. Esta es la verdad. Luca tuvo, en realidad en Londres, tuvo un coma hepático, estuvo internado en el Hospital Central de Londres, en una época complicada donde había una huelga general en el Hospital Central de Londres. De hecho, hay una película famosa que se llama Huelga General, que habla de ese tema. Ahí estaba Luca internado. Y bueno, ya le habían decretado la muerte. Digo, vino el cura, le dio la extremaunción. Estaba afinado el hombre. Había algo que lo impulsaba a seguir, por lo visto. Su mamá, que era una escocesa muy cabezadura, se lo llevó del hospital, lo subió a un avión y lo llevó a Roma, a sabiendas que cuando llegaba a Roma iba preso, porque Luca había desertado del ejército, inclusive yéndose con la ropa puesta, lo cual es un agravio mayor. Y así fue, llegó y lo metieron en cana. Pero le recuperó la vida. Y en ese salir de la prisión, en ese volver, en esa adicción profunda a la heroína, en eso de estar muriéndose, recibe una carta de su amigo del colegio secundario, que es Timmy McCann, hoy día manager de las pelotas, manager histórico de Sumo, con quien habían estudiado juntos en un colegio en Escocia, un colegio que se llama Gordon, colegio de élite, digo, al cual fue el rey de Inglaterra actual, el que nosotros conocemos como el príncipe Carlos, y que Lucas se ufanaba de haberlo cagado a trompadas en un Fue recreo. abofeteado por nuestro referente musical. Y Lucas recibe una carta de Timmy con una foto, con algunos de sus hijos, después tuvo muchos más, y le dice si podía venir para acá, y el otro le dijo que sí, venite, claro. Y ahí tuvimos esa suerte, se terminó de recuperar en las sierras cordobesas, entre comillas se termina de recuperar, por lo menos de alejarse, aunque sea bastante fuerte de la heroína, cayó en el alcohol.
y tuvimos ese bonus track de vida de Luca, que fue Sumo, que es ese corto periodo de tiempo que le alcanzó para revolucionar el rock nacional. Es la última gran revolución del rock nacional en términos de un cambio de paradigma de cómo se hacía rock acá. Luca, ¿o qué opinas más habiendo recorrido no solamente la trayectoria de Luca, sino que habiendo vivido, ¿no?, esos años y los que vinieron después en el rock argentino? Mira, el rock nacional, lo llamado rock nacional, el rock argentino, que nace de la mano de Jorge Álvarez en los 60, fue algo, una contracultura muy fuerte que se da en Occidente, que se da en Londres, en Estados Unidos y acá con la misma fuerza, con el mismo nivel, con el mismo ímpetu. De hecho, la Biblia de Boss Day es tan importante como cualquier obra de Pink Floyd. Digo, ese rock nacional de los orígenes, con Manal, Almendra, Morris, Boss Day, etcétera, etcétera, se va agotando un poquito cuando llegan los años 80. Digo, 20, 25, 30 años después se empieza a agotar un poquito, y ahí sucede un hecho de estos hechos tan particulares que tiene la República Argentina, es decir, teníamos un presidente alcohólico llamado Galtieri, que se le ocurre invadir unas islas al sur, las Malvinas, no invadir, sino irlas a recuperar, y como estrategia de guerra plantea que en las radios no se puede pasar música en inglés, como si esto fuera realmente motivar a la gente a apoyar al Reino Unido. Malditos ingleses. Esta estupidez hace que nosotros dejamos de escuchar rock en inglés, pero que le da una segunda vida, un resurgimiento al rock nacional, porque hacía falta más contenido en castellano. Entonces hay el renacimiento, digo, del rock nacional con las bandas ya de esa generación, digo, que van desde San Damianovich a Soda Stereo, por decir algo, ¿no? En esa amplitud, pasando por los Twists, etcétera. En ese contexto llega Sumo. Sumo, que es una banda que canta el 80% de su repertorio en inglés, o sea que no la pasan por la radio, y que genera desde abajo, desde el pueblo, desde la base, genera su público, que la única banda que hacía algo parecido era Los Redonditos de Ricota, con quien Luca colaboró robándole una canción al indio. Pero creo que hoy en día hay un nuevo resurgimiento del rock nacional. O sea, después de esa ruptura tan profunda que hace Sumo dentro de la música y que se mantiene hasta el día de hoy, 40 años después, creo que hoy vuelve a haber una irrupción. Jorge Álvarez decía que los jóvenes siempre tienen la razón. Y yo quiero creer eso, porque si no estamos fritos. Digo, si los pibes no se ponen la camiseta y no salen a la calle, estamos fritos. En esto de que los jóvenes siempre tienen la razón, y a mí me cuesta la música urbana, porque yo ya tengo una edad, no soy de esa generación, pero encuentro dentro de eso, a través de mi hijo y qué sé yo, voy encontrando cosas que me parecen muy, muy fuertes, muy buenas, de mucho nivel. Ejemplo, qué sé yo, Paco Amoroso y Catriel, o sea, dos musicazos del carajo, dos pibes que se han formado desde chiquititos en la música, que saben mucho de eso y que logran una expresión nueva, con una ruptura, y que probablemente sea una nueva punta de lanza de nuestro rock nacional, ya al día de hoy contado el rock como una agrupación de géneros, ¿no? El rock contestatario, esa última revolución contracultural que tuvo Occidente, bueno, ya no existe, digo, ¿no? El mainstream, las compañías, etcétera, digo, han hecho del rock un entretenimiento más que una contracultura. Pero siempre uno encuentra esta actitud revolucionaria en algunos músicos que creo que en el día de hoy también están. Recién hablábamos de esto de este rock que de alguna forma le da entidad a Jorge Álvarez, con todas estas bandas de principios de los 70 y que tiene este segundo aire en los 80 a partir de la prohibición de Galtieri y demás, pero hay algo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención de Luca, mucho, y es que
el tipo, a mí me da la sensación, y quiero conocer tu lectura al respecto, da la sensación de que fue un tipo que comprendió muy bien al, al pueblo argentino, a la esencia criolla. Como esta frase de Divididos, ¿no? Fue Yetano que respirando pampa se aporteñó. Hay una cuestión de Luca que viene a sumarse a ese segundo aire del rock, siendo un ítalo escocés, pero hay una comprensión de lo que pasaba acá. ¿Por qué te parece que se da, o qué opinás al respecto de esto? A mí es algo que me flasha mucho del rol de Luca en el rock nacional. Yo creo que la respuesta a eso es la Argentina. Digo, la Argentina es un país de migrantes. Mis abuelos eran migrantes, supongo que los de ustedes también. Y Luca es el último de esos migrantes. Luca es un migrante más, un italiano que viene a Argentina y que comprende la Argentina, porque la Argentina está hecha por esos mismos migrantes, por ese cocoliche. Una de las cosas que le gusta mucho a Luca son la sonoridad de algunas palabras, cucurucho, chivilcoy, que tiene que ver con lo que yo escuchaba, digo, cuando iba a lo de mi compañero de escuela y la abuela hablaba en calabrés y el pibe no la entendía. Digo, ¿no? Creo que más que de la Argentina, de Buenos Aires, diría yo, pudo captar la esencia, porque él era a su vez la esencia de eso, era como la historia viva de eso, o sea, cómo un migrante logra y por qué era un migrante justamente, ¿no? Esa es mi impresión. Fuiste parte, recién lo charlabas, de lo que fue en parte la creación de Luca, la película del 2007. ¿Qué le viene a aportar Fuck You narrativamente a la historia de Luca y de Sumo que no hayamos visto? Bueno, ahí está el secreto. Luca es una película sobre Luca, que habla de Luca, donde nosotros fuimos a filmar a Italia, a Escocia, a Londres, a Córdoba. Cuenta la vida de Luca hasta llegar a Sumo. Se ve también lo que es Sumo, pero es la vida de Luca. Fuck You, el último show, es Sumo. Básicamente, que es lo que quedaba pendiente, ¿no? De narrar. Fuck You es Sumo. Es lo más parecido que van a ver o que van a sentir de estar en un recital de Sumo en vivo. La experiencia, nos dicen nuestros espectadores, dicen, me olvidé que estaba mirando una película, me creí que estaba en el show, y pasa eso, se genera la cuarta pared como en el teatro, desaparece y te ves metido ahí adentro, y te ves metido ahí adentro también porque no es solo el show, no es un show filmado por Mac Music con 3 cámaras, y que está filmado con una sola camarita VHS, el sonido es el del micrófono de esa camarita VHS, y está todo el backstage, ¿no? Que permitió hacer una edición, que permitió tener una narrativa de una película y que permite conocer mucho más de Luca, que es quien de alguna manera lleva la narrativa, pero también sentir lo que era Sumo, ese caos creativo, esa libertad extraordinaria arriba de un escenario, donde parecía que nadie entendía lo que estaba haciendo el otro, pero todo sonaba maravillosamente bien. A partir de las proyecciones, esta película ya tiene un tiempo rodando, por decir una forma, en la calle. ¿Te encontraste con gente que quizás no conocía tanto a Sumo, no conocía tanto a Luca, pibes más chicos, alguien que se haya encontrado con Sumo a partir de estas proyecciones o alguna devolución de los espectadores de este tipo? Sí, la película la estrenamos hace 1 año y moneditas, la estrenamos mundialmente en el Bafisi del 2024, cuando el Bafisi cumplió 25 años, fue la película de clausura, y a partir de ahí no paramos de rodar todo el tiempo, llevamos más de 100 proyecciones, unos 16.000 espectadores, lo cual es mucho para una película de estas características, y la pasamos en festivales de cine, en centros culturales o en universidades. Más o menos ese es el recorrido que llevamos. Por ende nos encontramos muchas veces con público joven y que no lo conoce, sobre todo en las universidades. O sea, la gente que estudia tiene menos de 40 en general, o sea, no lo vivieron, pero
Sumo se convirtió, o Lucas se convirtió en Gardel, digo, en un mito vivo que mantiene la vigencia. Entonces los pibes saben de Sumo. Capaz que no lo escucharon, capaz que no le dieron mucha voz, pero el papá lo escuchó, el hermano lo escuchó, el tío lo escuchó. O sea, saben que eso existe. No lo tienen quizás en el detalle, pero tienen la referencia, se acuerdan de algún tema, les viene a la cabeza. Y la experiencia es maravillosa, porque les encanta. Les encanta. En ese sentido, Sumo, la fuerza de libertad que tenía sobre el escenario era bastante única. Es una banda, además, que tocaba de todo. O sea, tocaba un tema como Mañana en el Abasto, que es un tango, volviendo a esto de meterse en nuestra idiosincrasia, o tocaba ska, o tocaba reggae, o tocaba rock pesado. Digo, era una banda muy particular en ese sentido. Y eso a los pibes le llama poderosamente la atención, y a nosotros nos da mucho placer, porque es muy importante conocer los orígenes siempre, ¿no? Para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Totalmente, totalmente. Fíjate Aníbal, vos que hay un montón de pibes el año pasado que, sin saber de dónde venimos, votó algo sin saber a dónde vamos tampoco, ¿no? O sea, es un problemón. Así que para nosotros es muy bueno esto de poder presentárselo a los pibes. bueno, y en esa secuencia de lo que planteás acerca de enclavarnos, ¿no? Un poco en este contexto social, también hay algo, ¿no? En dar el mensaje no solamente de Sumo como banda, sino también en hacer algo para lo colectivo, para preservar el legado de Sumo y de Luca, sin fin de lucro, ¿no? De alguna forma es un mensaje también en este contexto particular en el cual entre la juventud, me imagino sobre todo por esta cuestión de que decís, la proyectamos y estamos y charlamos con la gente que la ve, de correrse un poco de la lógica mercantil que parece haber ganado muchos espacios dentro del debate público. Lamentablemente estamos en una sociedad de consumidores, ya no estamos más en una sociedad de ciudadanos. Ya no hay más ciudadanía, hay un gran número de consumidores y gente que trabaja para ese consumo. En ese contexto también, y en el contexto que estamos viviendo aquí particularmente, unos días muy especiales, lo primero que se recorta es la cultura. Lo primero que se ataca es la cultura. Se trata de generar un relato contra la cultura, siempre. Nosotros somos gente de la cultura. O sea, yo hago cine desde los 14 años, tengo 66, o sea, viví haciendo cine, y defendemos lo nuestro, defendemos nuestro cine nacional, defendemos el hecho de que tengamos una cinematografía, que es algo muy importante, es el espejo de nuestras vidas. Godard decía que para mirar cine hay que elevar la vista, y para mirar televisión hay que bajarla. Nosotros queremos seguir elevando la vista, y a su vez esta película es nuestro pequeño granito de arena para sostener el cine nacional, para poder hablar con la gente, para generar comunidad, para transmitirles que no todo está perdido, que el amor y el arte subsisten, y eso es la verdadera revolución. Así que ese es nuestro caminito con esta película. Y vaya época en la que llegó Sumo a la Argentina, ¿no? También, como También. Para reivindicar espacios en los que hay que aferrarse al arte y a la cultura como salida de momentos oscuros. Tenemos la satisfacción de que la película ha sido nominada como mejor documental para los premios Sur, que se definen ahora en julio. Y bueno, tenemos muchas satisfacciones. O sea, si bien es raro para un productor hacer una película, poner plata, saber que nunca vas a cortar un ticket, es casi como una contradicción muy grande, ¿no? Pero a la vez son momentos para eso, digo, son momentos, fíjate vos, nosotros hacíamos 300 películas al año en Argentina. Eso son muchas familias trabajando, mucha gente laburando, una industria real. Total. Hace 1 año y medio no filmamos ni una película en 1 año y medio. Es como que yo te dijera que en el último año y medio no se fabricó más un auto en la Argentina.
o no se fabricó más una cocina, qué sé yo. No se hizo más una película. O sea, no sé qué se va a programar el año que viene. Vamos a programar remakes y ciclos históricos, digo. No hay, es muy grave lo que está pasando con la cultura, es muy grave lo que está pasando con el cine, y hay que defenderlo a como se pueda, hay que, si es necesario, filmar con el teléfono, pero hay que seguir filmando, hay que seguir contando nuestras historias y llevárselas a la gente, desde luego. Sí, me imagino aparte el debate que debe despertar producciones que, si bien son de muy buena calidad, ¿no? Pero producciones como la del Eternauta, que viene una productora internacional a poner no solamente el dinero, sino quizá también las condiciones de esa narración. Ahí hay una tensión entre el cine nacional, contar nuestras historias, y que esas historias sean pagadas y decididas de alguna forma por capitales extranjeros. Las condiciones las ponen antes de poner el dinero. La verdad que el Eternauta es un éxito, ha sido un éxito, y bienvenido sea, bienvenido por Bruno, que es muy buena gente, Estañaro, bienvenido por toda la gente que trabajó, que son colegas y amigos, bienvenido que la gente pueda comer con aquello que sabe hacer y para lo cual se preparó, bienvenido que a partir del Eternauta se haya podido reivindicar la figura de Westergel. Bienvenido que las madres y las abuelas hayan recibido 300% más de llamados que los que tenían antes. Pero sí, es contradictorio, es loco estar festejando una producción de Netflix, planteándolo como una película, que no lo es una serie, donde los derechos son de Netflix. O sea, vos entregás el culo, como dirían en el barrio. Los derechos son de ellos, y ellos hacen lo que quieren, y vos te enterarás si tienen la gentileza de decirte cuándo lo van a estrenar. No vas a tener el corte definitivo. Van a decidir en otro lugar otras personas, cosas que no vienen al caso. Digo, no es la manera de producir. Lo que debiera suceder es que las plataformas paguen los impuestos que corresponden y que ese dinero vaya a la industria como corresponde, como se hace en los diferentes países del mundo, diría yo, y que no se hace acá. Bueno, habrá que seguir peleándola. Totalmente, totalmente. Bueno aclarar eso, ¿no? Que el cine argentino se financiaba con los impuestos que se le cobraba a plataformas y telefónicas, no al bolsillo del laburante, como se quiso imponer ese discurso. En realidad nunca se le cobró a las plataformas, es lo que debería suceder. Claro, las telefónicas era el 1%. No, en realidad el cine, toda la vida el cine se autofinanció. Sí. Es decir, en la entrada de cine, cuando vos pagás una entrada de cine hay una serie de porcentajes. Un tercio va para el exhibidor, es decir, el dueño de la sala. Un tercio va para el distribuidor, groseramente, que es el señor que pone la película en las salas. Un tercio llega a la producción. Groseramente esa es la división, pero no es tan así, porque hay un 10% de eso que es el Fondo de Fomento Cinematográfico. Es decir, de cada 100 pesos que vale la entrada, 10 pesos van al Instituto de Cine para fomentar el cine nacional. Es decir, no se cobra ningún impuesto a nada. O sea, es parte de la misma entrada la que se utiliza para regenerar la industria. Así funcionó siempre, mal, bien, más o menos, con problemas. Perfectible, pero había algo por lo menos. Y hacíamos 300 películas al año. Aníbal, pensando, si bien, bueno, reafirmamos la invitación el sábado, acá en el Auditorio Soberanía, en Barracas, en Avenida Regimientos de Patricio 1941, vamos a estar proyectando Fuck You, y vas a estar acá también para que venga y pueda hacerte todas las preguntas que se le puedan haber ocurrido ahora y nosotros no las hayamos hecho. Y todas aquellas que van a surgir después de ver la película. Después de ver la película, porque yo me imagino que capaz que algunas también se me ocurren ahí. Pensando en esto que decías, ¿no? Bueno, ya estamos grandes, ya nos damos estos lujos, estos placeres, ¿no? De poder hacer esta película sin fin de lucro. ¿Qué te gustaría que pase con la película? ¿Qué sería para vos, o qué fue para vos, y eso ya sucedió, el éxito de esta película? Lo que está pasando. Es una película que se exhibe gratuitamente, que no está en salas,
qué sé yo, y que tiene una cantidad de espectadores superior a las películas que están en sala. Vos pensás que una película que está en sala pasa mínimamente 3 pasadas al día. En realidad, en sala comercial directa, 5 pasadas. Pero 3 pasadas mínimamente por día, todos los días. Es decir, que a lo largo de una semana, si vos contás 5 pasadas diarias, pasó 60 veces la película. Nosotros hacemos proyecciones únicas. Es decir, llevamos 100 y algo de proyecciones y tenemos más espectadores que habiendo hecho un circuito comercial. Digo, o sea, tener 16.000 espectadores en la Argentina es un éxito. Total. Sobre todo habiendo hecho solo 100 funciones. Parece la obra de Sumo en los 80 que le iban pasando entre cassettes o la tenía Exacto. que ir a buscar a ciertos lugares del oeste y pedirle a un gordo que te dé la grabación de Corpiños en la madrugada porque te mandaba Luca. Es un poco eso. Y nos da muchas satisfacciones eso, de todo tipo, que no son comerciales, pero que te llenan el espíritu. Digo, y eso está bueno. Totalmente. Eso te permite tener fuerzas para hacer otra cosa también. Totalmente, Aníbal, muchas gracias por haberte venido hasta acá, con el frío que hace aparte, a charlar sobre la peli, sobre Sumo, sobre cine también, más que invitado, cuando gustes, tanto ahora con Facu como cualquier otra proyección o producción que hagan, el espacio de la gráfica es de ustedes, y bueno, nos vemos entonces el sábado. Muchas gracias. Nos vemos el sábado, la película a las 20. Exactamente. Creo que la convocatoria una hora antes. Pero La convocatoria es una hora antes, sí, y bueno, va a haber para comer algo, para tomar algo. Y esperemos ver a también. todos los sumeros del barrio por acá, ¿no? Y Así un es. poquito más. Así es, vamos a revivir un poco a Sumo el sábado. Gracias, Aníbal. No, gracias a ustedes.